Bien, ya estamos de regreso con más informaciones en la pantalla de Canal 2 Televisión de San Antonio, también a través de la radio chilena FM en el 101.3, y nos acompaña Esteban Vega, candidato a diputado por la Democracia Cristiana, quien va a comentar varios temas de lo que está pasando y también de su recorrido acá en la provincia de San Antonio. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido a las noticias. Gracias, Pablo, muy contento de estar contigo en Canal 2 de San Antonio. Bueno, hablar de una actividad que han desarrollado durante estas últimas horas con la Fundación Te Amamos en la comuna del Quisco, con familias que viven una realidad importante con niños con espectro autista. Así es. Estuvimos hoy día junto a mi querido amigo Roy Creighton, nuestro consejero regional en la provincia de San Antonio. Estuvimos acompañando a Paulina, que es la directora de la Fundación Te Amamos. Es una fundación que nace hace aproximadamente 4 años, que comenzó atendiendo alrededor de 6 niños, digamos, con trastorno espectro autista, con TEA, ¿cierto? De ahí su nombre, Fundación Te Amamos, y que hoy día atiende a más de 300 niños con trastornos de espectro autista y que presta un servicio muy relevante y muy importante a la comunidad en materia de terapias y tratamientos, ¿cierto? Que permitan mejorar las posibilidades de integración a la sociedad, ¿cierto? De niños que sufren esta condición. Detrás, porque además, cuando hay niños que sufren esta condición, el trastorno espectro autista, no solo se ven afectados los niños, sino especialmente sus familias, ¿cierto? Porque eso genera frustración, porque eso genera discriminación, ¿cierto? Son tratamientos muy costosos y que muchas familias, especialmente las de menores ingresos, no pueden solventar, no pueden cubrir, ¿no? Entonces, y es ahí donde uno entra en el tema, porque por supuesto, estamos muy en deuda con las familias que tienen algún integrante que tenga TEA y también hay falta en lo legislativo. Fíjate que hay una ley, que es la Ley de Integración Escolar, la Ley 20.845, que establece la obligatoriedad del Estado de garantizar el acceso a la educación, ¿cierto?, para niños, digamos, tanto en el sistema escolar regular como también en la educación especial. Y uno ve, tanto en este ejemplo como en otros, que muchos derechos que están garantizados en la ley efectivamente no se cumplen, ¿no? Y no se cumplen porque el Estado no entrega recursos, pero esto no es solo un asunto de recursos, sino también de una institucionalidad que no está funcionando, ¿no? Y lo que nos contaba hoy día Paulina en la visita que hicimos a la Fundación Te Amamos es que incluso hay muchos municipios o instituciones, digamos, judiciales o de protección de menores que derivan niños, digamos, a esta fundación, que es una fundación privada que se financia con recursos de los propios padres. Entonces, ahí tenemos claramente una deuda del Estado, ¿no? Ahí tenemos claramente un tema en el cual debemos avanzar. Fíjate tú que en asuntos que parecieran ser completamente obvios y que nosotros pensaríamos que ya existen, en Chile no existe ni siquiera un catastro, Pablo, de cuántas personas en situación de discapacidad tiene nuestro país. Solo hay cifras aproximadas o porcentajes, digamos, estimados en función de la información que se levanta tanto en encuesta CACEN o la que se levanta en el censo, y se proyecta que a lo menos un 20% de la población de nuestro país tiene alguna situación de discapacidad, y la región de Valparaíso es una de las regiones que presenta mayor prevalencia de personas en situación de discapacidad. Entonces estamos hablando de un segmento de población importante que no es atendido de manera correcta, ¿cierto? Y donde no se cuenta con recursos. Y este no es un problema, digamos, de que los recursos no existan, sino que los recursos se focalizan mal, se mal utilizan, ¿cierto?, en cuestiones que no corresponden. Fíjate tú el caso de Maipú y los peluches, ¿cierto? O lo que está pasando hoy día con el exalcalde de Vitacura, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, uno se pregunta, esto no es un asunto de disponibilidad de recursos, sino de cómo los recursos efectivamente se focalizan. Lo que nosotros hemos dicho, y es a lo que nos hemos comprometido con Paulina, porque conocimos su experiencia de esta Fundación Te Amamos, que está presente en el Quisco y en San Antonio, es a replicar esa experiencia en el resto de la región, porque lo que está haciendo la Fundación Te Amamos es algo que tenemos que ser capaces de replicar y amplificar su alcance, porque un proyecto de esas características no existe, yo te puedo garantizar, Pablo, que no existe en el resto de la región y quizás en el resto del país. Vamos a conformar una mesa de trabajo con otras organizaciones del mundo de la discapacidad con las cuales estamos trabajando, ¿cierto?, desde hace mucho tiempo. Yo me he vinculado al mundo de la discapacidad también desde el CENSE cuando fui director regional. Impulsamos el programa Más Capaz, que tenía una línea para personas en situación de discapacidad y por lo tanto es un tema que me llega muy de cerca. Y en el marco de la campaña lo que hemos dicho es que queremos impulsar la creación de una defensoría para las personas en situación de discapacidad. Así como existe la Defensoría de la Niñez,
¿cierto? Que opera como una suerte de ombudsman, que así se conoce, digamos, claro, en el mundo, especialmente en Europa, ¿cierto? Que existe una defensoría de las personas en situación de discapacidad que se encargue como una entidad autónoma, dependiente del Estado, pero autónoma, ¿cierto? Que efectivamente se encargue de observar, de fiscalizar, ¿cierto? Y de supervisar el cumplimiento de las disposiciones públicas, legales en materia, digamos, de personas en situación de discapacidad, para que efectivamente los derechos de las personas en situación de discapacidad sean respetados y sean cumplidos. Esteban, también otro tema tremendamente importante es la educación superior y también la falta de posibilidades que hay acá en la provincia de San Antonio. Muchos de nosotros tuvimos que estudiar o en Santiago, en Valparaíso, o cualquier parte del país finalmente para recibir un título profesional. Lamentablemente eso no ha cambiado en este último tiempo y eso también da menos oportunidades a los sanantoninos que deben arrendar, que deben viajar y que deben tener un gasto extra a los de muchos estudiantes de Chile. La verdad que eso es inentendible, Pablo, para serte muy franco. Es inentendible que una ciudad de la importancia estratégica y del tamaño de San Antonio y de la provincia, digamos, no solo San Antonio Comuna, sino de la provincia, no cuenta con oferta de educación superior. La única oferta de educación superior que hoy día tiene la provincia de San Antonio, digamos, más allá de una u otra sede de alguna institución de educación superior, que además esporádicamente se instala y luego claro, se va, ¿cierto? En fin, es el Centro de Formación Técnica Estatal, ¿no? Que además, digamos, yo participé de su creación, integré el directorio inicial del Centro de Formación Técnica Estatal y participé de la decisión de que efectivamente se instalara en San Antonio, porque creo que era una contribución fundamental a nuestra región, ¿no? Y que el Centro de Formación Técnica Estatal no se instalara en Valparaíso, que además es una ciudad, Valparaíso, Viña, ¿cierto? Que tiene sobre oferta de educación superior. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear, Pablo, con mucha fuerza en el próximo periodo legislativo, es establecer la obligatoriedad de que las universidades estatales y las universidades públicas que reciben recursos del Estado instalen sedes, por supuesto en coordinación y en concordancia con las vocaciones productivas del territorio. O sea, acá se trata, ¿cierto?, de que efectivamente contribuyan, pero que tanto las universidades estatales como las universidades públicas que reciben recursos del Estado instalen sedes en todas las capitales provinciales. Nosotros debemos. Aquello? Yo creo que eso es perfectamente factible porque es un asunto de voluntad, Pablo. Esto es mera voluntad. Es mera voluntad de las instituciones de educación superior de efectivamente instalar sedes en el territorio. La Universidad Católica de Valparaíso tiene una facultad de agronomía en Quillota. Yo me pregunto por qué la Universidad Católica de Valparaíso u otra universidad no puede tener, por ejemplo, carreras del área logística o de fortalecimiento de la actividad portuaria o de otras, digamos, temáticas vinculadas. La misma actividad agrícola que se da en distintas zonas de la provincia de San Antonio y que podrían efectivamente ser desarrolladas desde este territorio. Yo creo que es inaceptable que en pleno siglo XXI, ¿no?, y con el tamaño que tiene hoy día la provincia de San Antonio, no cuente con oferta académica de nivel superior y que eso signifique que muchos jóvenes, y es tu caso también, Pablo, que tú hayas tenido que abandonar la comuna, ¿cierto?, para continuar estudios superiores con todo el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la salud mental, del punto de vista de los recursos y los ingresos para la familia. Es algo que debemos abordar. Yo creo que es fundamental, Pablo, que quienes aspiramos a espacios de representación popular en el Parlamento seamos capaces de sintonizar con las necesidades reales de las personas y enfrentarlas y asumirlas, ¿cierto? Y ser capaces de representarlas en un espacio como el Parlamento, que es tan relevante, ¿cierto? Y que tiene que ser capaz de sintonizar mejor con los deseos y con los anhelos de las personas. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti, Pablo. Bien, ahí estaba Esteban Vega, candidato a diputado de la Democracia Cristiana, hablando de temas tremendamente importantes que tienen relación con el TEA y también con la educación superior. Información con la cual nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes en Canal 2 y también en Radio Chilena FM.